Cindy, bueno, Cindy no está. Vamos a ponerle inasistencia hoy. Stephanie, cuéntanos cómo te fue. A mí me costó un poquito por el Sí, hecho ¿qué fue de lo que- que había que buscar que no fueran solo de aquí de la capital, del municipio aquí de Guatemala, sino de uno de sus, bueno, de uno de sus municipios. Entonces la mayoría de mis amigos viven por aquí cerca. Entonces tuve que buscar otros conocidos, ¿verdad? Que vivieran en un municipio. Y tenía pocos, ¿verdad? Y sobre todo que fueran cabeza de hogar, ¿verdad? Que era uno de los requisitos. Porque la mayoría de mis amigas están desempleadas, están dedicadas solo al hogar, dijo aquel. Pues, Pero sí entiendo. conseguí. Excelente. Y la verdad es que ya la boleta tiene que tener esa característica, ¿verdad, compañeros? Que la boleta nos tiene que orientar muy bien a cómo hacer las preguntas, ¿verdad? De qué manera, cuáles son los resultados o las respuestas que esperamos obtener, porque recuérdense que al final la riqueza de las boletas está en responder de alguna manera o obtener información relacionada a las variables que establecimos en nuestra hipótesis, ¿verdad? Entonces, ustedes hicieron muy bien el ejercicio de operacionalizar la hipótesis y establecer algunas preguntas que les pudieran ayudar a resolver las interrogantes. Y la verdad es que las preguntas que me enviaron, la mayoría están muy interesantes, muy buenas, muy acordes al tema. Y eso es bien importante, ¿verdad? Ustedes. Entonces, pues quiera que no, ya están ustedes viviendo experiencias en cuanto a la parte más práctica de este curso, ¿verdad? Que es ya aplicar los instrumentos. Entonces, ven cómo hemos venido aterrizando todas esas cosas filosóficas de las que hablamos al inicio del programa y que ahora sí tenemos como ya más práctica con los mecanismos que verdaderamente nos generan ese conocimiento. Obviamente que no es todo, ahorita ya nosotros recopilamos la información, pero viene quizás la parte más importante de todo el proceso del método científico, que es poder de alguna manera sistematizar y analizar la información. Porque este ordenamiento de la información y además la capacidad que tengamos de interpretar lo que los datos nos quieren decir, eh, va a ser el mecanismo o es el mecanismo que nos va a permitir adquirir un conocimiento el cual no sabíamos. ¿Sí? Entonces, pues la tarea de aquí en adelante es, ahorita vamos a ver la base de datos. Solo quiero hacerles una observación que la base de datos eh, es de los dos salones, ¿sí? Del salón 211 y del 212 que yo también llevo, pero vamos a utilizar la información. Entonces, por eso son al final un aproximado de 153 boletas, las cuales tienen toda la información que nosotros fuimos a consultar. La idea es que ustedes me van a ayudar un poquito a depurar hoy la base de datos, o vamos a ver por lo menos cómo se hace el procedimiento, porque hay algunas inconsistencias que pueden ocurrir en la boleta, ¿verdad? Entonces, y luego, con esta base de datos, compañeros, esa es la siguiente labor que tienen hasta el día viernes. Con esta base de datos es que ustedes necesito que me elaboren una gráfica y una tabla por cada una de las características o de las áreas que vamos a ver hoy. Entonces, y eso es lo que me van a entregar para el día viernes y es lo que va a valer 10 puntos del trabajo. Ya algunos puntos ya se los ganaron en el momento en el que realizaron las boletas. Y falta que por grupos me entreguen un solo trabajo en el cual estén incluidas las gráficas y las tablas de lo que vamos a analizar de la base de datos. Adelante, Henry. Solo con una consulta, Lick, estas gráficas serían una por, digamos, por alumno o una por grupo. O sea, las gráficas serían las gráficas por grupo o las gráficas de todos No, los compañeros del grupo enviadas por el coordinador, a no ver, sé.
Hay 6 grupos, ¿no? 5. Cada uno de los grupos va a elaborar todas las tablas y todas las gráficas. Enterado, Lick, gracias. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle qué es lo que hay que hacer. Bueno, ¿se acuerdan, compañeros, que vimos en la última clase vimos lo que son las tablas de frecuencias, ¿verdad? Y esto se puede asemejar bastante a una tabla de frecuencias. ¿Por qué? Porque miren, esto es solo una forma de ordenar la información. Lo que pasa es de que, bueno, ahora ya no lo hacemos a piecitos, sino ya prácticamente el Excel nos ayuda muchísimo con los formularios a sistematizar la información. Entonces, lo que hay que hacer es que hay algunas cosas que tenemos que estandarizar o revisar, ¿verdad? Que eso le toca a cualquier investigador que haga una investigación de campo parecida a esta. Aquí pues marca solo la fecha y la hora en la que los compañeros realizaron el formulario, entonces eso no tiene como mucha importancia, el carnet de cada uno de ustedes. Aquí, por ejemplo, hay una persona que puso incorrectamente la información, ¿verdad? Jonathan Oscar Isco. Acá puso el nombre, me imagino, de la persona que entrevistó, o este es el nombre de la persona que hizo la boleta, no lo sé, pero está incorrecto el dato. Entonces, pero así como ocurre allí, eh, oh, Alice allí no, no está Alison. A ver, vamos a cambiar de base de datos. Es que me ayudó Alison a... Yo cometí el error que les enviamos la misma boleta a los dos salones. Entonces, de alguna manera se fue toda la información a un mismo formulario, pero ahorita Alison me estaba avisando que ya la separó. Bien. Eh, entonces son 76, 75 boletas. Jonathan Oscal, ¿está por ahí, no? O Alan Díaz, es que no sé quién es la persona que entrevistó. El estudiante es Alan Lick, pero no colocó su número de carnet. Ok, Alan Díaz, ¿estás ahí? No está. No, no está, hoy no vino a clase. Bueno, gracias Alinson por haber separado los resultados de la base de datos. Te agradezco un montón. Ah, pero aquí está el número de carnet de Alan, ¿ves?
Sí, sí las hizo las dos. Va, entonces digamos, compañeros, que el ejercicio ahora es, nosotros somos investigadores que vamos a interpretar lo que toda esta información nos quiere decir. Pero obviamente que siempre puede haber algún tipo de error en, en la, en la recopilación de la información, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar ahorita, que nuestra base de datos esté lo más depurada posible. ¿Se acuerdan que en una clase del curso vimos el proceso de tabulación y de depuración? Y eso es lo que nos toca ahorita. Entonces, aquí es el nombre del estudiante, entonces hasta cierto punto digamos que esta información va siendo un poco irrelevante, vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí no debería de haber otra información distinta a hombre o mujer, ¿verdad? Porque eran las únicas dos opciones que daba nuestra boleta. Estamos bien. Luego nos encontrábamos con los rangos. Aquí yo puedo percatarme que sí hay algún tipo de problema porque ahí habían rangos establecidos. Entonces lo que va a suceder es que solo voy a descargar la boleta. Ahí habían rangos, ¿verdad, Alison? Sí, van a ser rangos de 15 a 25, de 26 a 35, de 36 a 45, y los que aparecen individual son los que son mayores a esa edad. Por eso es de que hay varios. Sí. ¿Cuál era el último rango? 45, de 36 a 45. De 36 a 45. Ah, ok. Ajá, era el último rango para que tomaran 4 rangos en el tema de la gráfica y el resto sí les iba a parecer variado. Ya. Ah, bueno, entonces aquí estamos bien. Igual grupo étnico no debería haber una respuesta distinta a ladino, maya, xinca, garífuna. Municipios no debería. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Vamos a ver. Brian David Gómez. ¿Estás por ahí, Brian? Sí, buenas tardes. Brian, ¿cómo estás? Eli, gracias. Qué bueno. Te consulto. San Juan Zacatepeques es municipio de Guatemala. Es que ahí creo que se me confundí, hombre. Es que era de Misco también, pero no me percaté de eso. Bueno, no, San Juan es de Zacatepeques, ¿no? El departamento de Zacatepeques. No, LIC es porque del también está al lado de San Juan. departamento de Guatemala. Ujú. Es el departamento de Guatemala. Sí, San Juan, ese es aquí. Vamos a ver. Déjame hacer los municipios. Sili, que es municipio de Guatemala. Acá me aparece. Entonces, ¿por qué dice Zacatepec? Ni idea. Pero acá dice San Juan Zacatepeques, es un municipio del departamento de Guatemala. Según Google. Vamos a ver. Sí, es municipio. Bueno, hoy aprendimos algo nuevo todos. Sí, es cierto. Bueno, en Nico sí estamos bien. Bueno, entonces no debería de haber uno. No fuera de ahí, estamos bien. Perdón, no los puedo ver, entonces si alguien quiere hablar, hable. Buenas tardes, Lic. Hola, Buenas tardes a todos. ¿cómo estás?
Bien, gracias, Lick. Bueno, Gusto saludarlo. igual, igual. Solo una observación, fíjese, Lick. Ayer yo hice mis boletas, mis encuestas, pero en una de ellas se me trabó el internet y no sabía yo si la envió o no, entonces la volví a repetir. Entonces no sé si mandé 2 o 3. ¿Cuál es tu nombre? Tony López. Sí, se repitió. Ah, entonces la que está repetida y tiene los mismos datos es el que es de hombre. Es de hombre. Sí, ¿Y lo habrás guardado exactamente igual? Sí, bueno. sí, porque como me quedé con el archivo del audio, entonces de ahí volví a tomar toda la información. Excelente, Tony. Ese es el tipo de cuestiones que hay que ir depurando, ¿verdad? Ustedes siendo muy conscientes ustedes y por eso la importancia de que cada uno identificara su boleta. Por ejemplo, aquí Jocelyn Noriega, para el parecer solo hizo una. Adelante. Ahí está. Primero que todo, perdón que no pueda encender mi cámara, pero mi señal me está fallando. Y fíjese que yo hice las dos, pero no sé por qué solo le aparece una. Porque sí entrevisté a mi papá pues a mi madrastra, ¿verdad? Pero es un mismo hogar de todos modos, entonces de todos modos no estás mal. Uno viven en casas distintas. Sí, vivimos en casas distintas. Ah, ok, entonces sí. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, pues ya estuvo, ¿no? Ahorita no podemos agregar más. Eh, Vamos a ver. ¿Quién es la persona que más asiste a un centro médico? Aquí está todas las respuestas, estaríamos bien. ¿Has asistido alguna vez a un centro asistencial de salud que sea público? Sí. Va, ojo con lo siguiente, aquí es donde habría que ir depurando ya información, pero les vamos a poner filtros a esto. Entonces, se supone que si la pregunta es, ¿alguna vez has asistido a un centro de salud público? Todos los que digan no, exacto, excelente, no deberían de tener información aquí, ni acá. Durante su asistencia se le administraron los médicos que requería, los medicamentos, porque si hubiese información en estas columnas, pues básicamente no tendría sentido la respuesta, porque si está diciendo que no, eh, pues cómo vas a ver eso, ¿verdad? Entonces aquí estamos bien. Todo es sí, no, sí, no. ¿Cuánto tiempo tardó en ser atendido? Teníamos de 1 a 2 horas, de 3 o más, menos de 1 hora. Yo veo que está bien la info. Durante su asistencia se le suministraron los medicamentos que requería y aquí está la información, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí, compañeros, en respuesta a estos? Que cuando nosotros nos toque diagramar, por ejemplo, en una gráfica, a todos los que dicen que sí o que no les dieron medicamentos en su momento, es en relación a los que dijeron que sí han asistido a algún hospital público, ¿sí? Entonces, mi 100% de la población van a los que sí han asistido, ¿verdad? Y si los medicamentos han estado en buen estado o si les suministraron los medicamentos que necesitaban, ¿verdad? ¿Cómo considera que le brinda el personal? Igual aquí es mejorar, bueno, malo, malo. Un miembro de hogar o usted mismo se
enferma, ¿a qué tipo de centro asistencial acude? A ver, X, servicio de salud. Lo lleno, lo veo bien. Tal vez lo único que deberíamos de hacer aquí al inicio es el número a usted, para saber el total de la población que entrevistamos. ¿Cuál es el total de la muestra aquí, compañeros? Pregunto. Colegas. 74. 74, exacto. Ese es el total de la muestra, ¿verdad? Y es importante conocer ese dato muestral, que, por ejemplo, ahorita nosotros elaborar todas las gráficas. Entonces, sería muy interesante, por ejemplo, de las 74 personas, quienes indican que el servicio público, ¿verdad? Entonces acá 10 personas de las 74 indican que el servicio, ¿verdad? Y eso ya nos da un parámetro, ya nos da una caracterización de la población. ¿Cuánto es el porcentaje de personas de las 74 personas? Los que dicen que es malo, que dicen que necesitan mejorar, que es la mayoría, ¿verdad? Ustedes, la mayoría de personas indican la información tan mal, ¿verdad? Porque uno creería, por lo menos esa era la tenía, de que la mayoría de personas iban a decir que los servicios de atención de salud pública eran malos. Pero si necesita mejorar, quiere decir que regular, ¿va usted? Y eso es un dato interesante. Igual vamos a poder definir cuántas personas, fíjense que miren cuántas personas de las que ustedes entrevistaron van a servicios de salud privados. Fíjense que son 29 personas. ¿Qué porcentaje representa eso de las 74 entrevistadas? Es que obtener cuántos asisten a centros de salud, cuántos a de salud pública. Miren, la mayoría de personas, aquí 12 personas asisten a salud pública, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la encuesta. ¿Considera usted que hay escasez de recursos en el sistema de salud pública? Miren la cantidad de personas que dijeron que sí. Solo una persona dijo que no. Y eso ya nos da una información bastante objetiva del asunto, ¿verdad? Ustedes, por lo menos a nivel de la percepción de la población, consideran que hay una escasez de recursos en todo el sistema hospitalario, ¿verdad? Y eso ya nos genera de alguna manera algún tipo de conocimiento. Y fíjense, todavía es más interesante saber que a pesar de que el 90 y pico % de las personas consideran que hay escasez de recursos, pues muchos de ellos van al sector público, a cuestiones de salud. Fíjense que si tomamos centro de salud, X y servicio de salud pública, son 45 personas de las 74 personas, es un aproximado un 60 y algo por ciento, o 70%, el 70% más o menos de las personas asisten a un servicio de salud público, a pesar de que hay una escasez de recursos en el sistema de salud pública. ¿Se dan cuenta cómo podemos ir ya relacionando
algunas variables dentro de las encuestas, dentro de la encuesta que hicimos y sacando algún tipo de conclusión. Ahora hay que descubrir a qué se debe que las personas, a pesar de que saben de que hay escasez de recursos en el sistema de salud pública, de todos modos asistan al sistema de salud pública. Significa, compañeros, que hay una necesidad muy grande por servicios de salud gratuitos, ¿sí o no? Sí, Ah, y esta pregunta, ¿los medicamentos se encontraban en buen estado? Esta está repetida, ¿no? Según sus instrucciones, le decía de que si al momento que colocaron que si consideraban de que la atención de la salud pública era bueno o no, en base a si colocaban no en la respuesta anterior, automáticamente volví a preguntar el tema de los medicamentos. Esa fue su instrucción. ¿Sí? Sí. No, entonces eso se me coló. No tiene mucho sentido, ¿sí? No tiene mucho sentido. Perdón, Lick, sí, yo recuerdo que lo que decía era que si, digamos, usted visitó la pregunta anterior era que si había visitado algún centro asistencial de salud pública. Ajá. Entonces la siguiente pregunta era si en esa visita los medicamentos habían sido suministrados y la siguiente pregunta era si estaban en buen estado. Entonces, yo creo que aquí en el orden de las columnas es que No, aquí están. Aquí está repetida la pregunta porque aquí está, durante su asistencia se le suministraron medicamentos y la respuesta de si los medicamentos se encontraban en buen estado. Yo creo que esta se nos pasó, porque además no tiene respuestas. Sí, pues aparece duplicada. Sí, esa la vamos a eliminar. Perdón, es que en la encuesta colocó usted, ¿considera usted que hay escasez de recursos en el sistema de salud pública? Sí, si la respuesta era no, regresa a la pregunta, que era nuevamente lo de los medicamentos, ¿se encontraban en buen estado? Por eso fue que lo coloqué de esa manera. Bueno, no le encuentro uso por el momento, pero vamos a dejar. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál cree usted que es el recurso más escaso en centros de atención pública en salud? ¿Verdad? Hospitales públicos, centros de salud, puestos de salud. Medicinas y vacunas, doctores y especialistas, infraestructura física. Adelante, no puedo verlos ahorita. ¿Alguien quiere hablar? Hay una información. Entonces, ¿qué es lo que... fíjense que aquí a estas respuestas, compañeros, a pesar de que es, pues, es el sentir de las personas a las que entrevistamos, pues ya nos va dando información, ¿verdad? Fíjense que la mayoría dice que sí. Ahora, aquí hay una incongruencia. Y eso es lo que hay que ir depurando. Fíjense que aquí los que dicen cuál cree que es el recurso más escaso en los centros de atención pública en salud, ya me dice cuál, ¿verdad? Pero las personas que dijeron que consideraban que no hay escasez de recursos, pues en realidad no debería de tener una respuesta aquí, ¿va? Porque está diciendo que no hay escasez de recursos. Entonces, en realidad esto debería de eliminarse. ¿Cuál de los siguientes motivos cree usted que es la razón principal de la falta de recursos en salud pública? Tampoco, porque dijo de que consideraba que no había escasez de recursos. Y fíjense que acá
pues ya me va dando la razón principal por la cual las personas consideran que hay escasez de recursos. Y fíjense que 27 personas de las 74 entrevistadas indican que es por la corrupción, ¿verdad? 15 por falta de apoyo, 15 por falta de presupuesto, 14 por mala administración y 2 personas por personal poco capacitado. Entonces digamos que aquí eh, ya podemos ir sacando algunas conclusiones, ¿verdad? Y una de las grandes conclusiones que podríamos ir sacando, adelantándonos ya al informe final, bueno, posiblemente eliminar la corrupción de la administración pública en el Ministerio de Salud, nos podría proveer de mayores recursos en temas de medicina, vacunas, doctores, infraestructura, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Se ha visto obligado a recurrir a servicios médicos privados? Si no, si no, si no. ¿Qué impacto económico tuvo en su familia realizar ese gasto? Bueno, unos no se vieron obligados. Aquí las personas que dijeron que no, pues no deberían de responder esta. No tiene mucho sentido, porque si no se vieron obligados a recurrir a servicios médicos privados, no tendría mucho sentido tomar en consideración esta información, porque si no asistieron a un servicio de salud privado, pues no, por lo tanto no hicieron el gasto, no sé si me voy a entender. Entonces, esta información en realidad, lo que sucede es que si yo la dejo, pues básicamente lo que se le quita a mi estudio es la congruencia. Y quiera que no, dejar establecida esa información, de alguna manera sesga mi estudio, ¿verdad? ¿Cuál es la causa principal que provoca que las personas prefieran buscar atención privada y no pública, ¿verdad? Entonces no hay insumos, personal mal capacitado. Y ahí están todas las respuestas, ahí estamos bien. El Ministerio de Salud Pública está en la capacidad de afrontar una nueva pandemia y todo el mundo, bueno, un par de personas dijeron que sí, pero la mayoría indica que no, ¿verdad? Desde ahí ya vamos sacando algunas conclusiones interesantes. ¿Se encuentra laborando actualmente? La mayoría dice que sí. ¿Y en qué tipo de empleo? Y ojo con esta respuesta, compañeros, porque se encuentra laborando actualmente. Se lo están preguntando en teoría, porque esa fue la condición, a una persona que es cabeza de familia, ¿verdad? Entonces, es preocupante porque si la cabeza de familia no tiene empleo, ¿cómo va a costear el sustento de su hogar, verdad? Eso es como complicado. Acá está el sector y finalmente el rango salarial. Bueno, aquí ya estamos depurada la encuesta. Entonces, ¿se entendió el ejercicio, colegas? Obviamente que hay bases de datos muchísimo más complejas, ¿verdad? Aquí solo vivimos el ejercicio para poder pues practicar un poco, adentrarnos al mundo de las técnicas de investigación, pero hay bases de datos mucho más complejas que tenemos que ir contraponiendo y analizando si se recopiló de manera pues, efectiva la información. Entonces, ¿qué es lo que toca, compañeros? Ahorita voy a ponerles el otro documento. Nos quedamos en esta partecita, ¿verdad? De las presentaciones gráficas. Entonces,
Yo les voy a enviar de todos modos este documento, pero dice acá que los datos de una serie estadística, ¿verdad?, pueden ser representados en un gráfico. Y al final, pues estos gráficos lo que nos dan a nosotros, compañeros, es una ventaja, observar de manera más inmediata, más fluida, más eficaz, cómo se comporta. Y sobre todo de las características de esa dibujos descriptivos que representan el visual del comportamiento del fenómeno. Y lo que nosotros tenemos que acompañar en crear un documento que permita analizar toda la información que nosotros recopilamos para dar a conocer si la hipótesis se comprueba o rechaza. Nosotros precisamente ese cúmulo de actividades adelantó una comisión de la elaboración de las mismas, pues realizarlas por cada uno de los elementos que nosotros estamos analizando. Vamos a regresar un poco a la base de datos y les voy a explicar, pero vamos a verlo un poco rápido. Aquí hay algunos tipos de gráficos. Compañeros, la que más vamos a utilizar nosotros, porque lo recomienda el programa, son los diagramas de barras, ¿sí? No tanto las líneas poligonales, porque al final las líneas poligonales, digamos que lo que nos permiten es diagramar de mejor manera las frecuencias. Recuérdense que, las dispersiones, perdón. Sí, pues las frecuencias y las dispersiones al mismo tiempo. Qué tan dispersa, qué tan alejado está un dato de otro. Entonces eso es lo que nos ayuda en las líneas poligonales, mientras que las verticales y las horizontales sí nos dan un sentido de cuantificación. Y también las diagramas circulares. Nosotros vamos a usar más las dos, el número 2 y el número 3. Entonces, pueden ser verticales, pueden ser horizontales. El diagrama de sectores circulares es la misma información, generalmente nos sirve para representar porcentajes, ¿verdad? Los pictogramas es bastante parecido a los diagramas de líneas poligonales, pero con la diferencia que aquí lo que nos da la capacidad de representar una figura o un elemento dibujado que me permita entender de mejor manera el tema, ¿sí? Los cartogramas, que generalmente, pues obviamente van a ser mapas, ¿verdad? O representan, mejor dicho, una distribución política de algún territorio, ¿verdad? Los de distribución de frecuencias, que básicamente lo que trata de diagramar este tipo de gráficas es la cantidad de datos que hay en cada una de las categorías, ¿sí? Estas también podrían de ser de mucha utilidad para nosotros, porque las frecuencias simple y sencillamente es cuántos datos hay dentro de cada una de las categorías que yo estoy tomando en consideración. Regresando un poquito, por ejemplo, a la encuesta que nosotros realizamos, ¿cuántas personas están incluidas en el rango de edad de 15 a 25, por ejemplo? ¿Cuántas personas están incluidas en el rango de edad de 26 a 35? Y esas son las frecuencias. ¿Cuántos datos hay en cada uno de las características o de las categorías que yo mismo definí para poder sistematizar u ordenar los datos? ¿Sí? ¿Se entiende? Y la pirámide de población básicamente está diseñada para eso. Lo usual es obviamente contraponer hombres y mujeres en cada una de las categorías. Entonces, si se dan cuenta aquí, hay rangos, ¿verdad? De 0 a 4, de 5 a 9, hasta 80 años. Entonces, aquí, digamos que ver esa pirámide lo que nos dice es si está muy ancha, si está más ancha en la base
de la pirámide. Aquí esto lo que quiere decir, compañeros, es que si se dan cuenta, la población que habita en este país, que no sé cuál es, supongamos que es Guatemala, podríamos decir que el gran, digamos, el mayor número de personas que habitan en ese país es población joven, porque es más ancha abajo y más angosta hasta arriba. Pero si ustedes analizan, por ejemplo, un país de Europa, va a ser al revés la pirámide, ¿sí? Hay más población adulta, mayor, que población joven, ¿verdad? Entonces, las pirámides de población de nuestros países como Latinoamérica generalmente tienen una base más ancha que la punta de la gráfica. Contrario a países europeos que la población es bastante adulta, ¿verdad? Generalmente la mayor cantidad de población está arriba de los 65 años, ¿verdad? Entonces es una pirámide al revés. Esas son las pirámides de población. Y entonces, lo único que ustedes tienen que ver, compañeros, yo les voy a enviar este documento hoy, que creo que ya no se los envié en la clase anterior, pero el ejercicio hasta ahorita lo vamos a realizar. Es que los componentes de un gráfico, pues aquí están. Tenemos que tener el título de la gráfica, ¿verdad? Especificando la variable de que se trata. Por ejemplo, vamos a regresar a ver algunos ejemplos a la base de datos, pero qué sé yo, si yo, por ejemplo, clasifico, relaciono dos variables de sexo con personas que asisten a hospitales públicos, por ejemplo, podríamos hacer un análisis o analizar quiénes son los que más asisten a hospitales públicos, los hombres a las mujeres. Y si estamos... Las mujeres. Podría ser, para ustedes, habría que verlo en nuestra base de datos. Y es el tipo de gráficas que hay que realizar. Y fíjense qué interesante sería, porque hasta podemos hacer un análisis de equidad de género, por ejemplo. Porque si estamos suponiendo, hay una suposición, todo el mundo dice y lo están reafirmando en la encuesta, que el servicio de salud pública necesita mejorar, prácticamente que no es muy bueno. Y si decimos que quienes más asisten a los hospitales públicos son las mujeres, significa que los hombres tienen más acceso. También hay una cuestión de accesibilidad para el hombre o la mujer a los servicios de atención privado, por ejemplo. ¿Sí? En realidad podemos hacer mucho análisis, pero tenemos que ser muy creativos de cómo analizar cada una de las variables que me está dando mi base de datos. Entonces, lo primero es asignar un título. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el título? Personas que asisten a los servicios de atención pública, por ejemplo, por género. Ese sería el título. El título del gráfico. Obviamente el título del estudio, perdón, aquí me confundí yo, pero el título del estudio, en realidad, pues estamos analizando todo el trabajo. Entonces, el título del estudio ya lo tenemos, que es el mismo de nuestro plan de investigación, ¿verdad? Y el tipo de gráfico utilizado es cada uno de estos, ¿verdad? Y nosotros vamos a utilizar un diagrama de sectores, un diagrama de barras, ¿verdad? Que son los más comunes. Y pues el título de la gráfica, el tipo de gráfico, mis de bolas acá, y la unidad de medida de cada uno de los ejes. ¿Qué quiere decir eso? Recuérdense que una gráfica tiene X, ¿verdad? Que es el horizontal, y Y, que es el vertical, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer un análisis de, por ejemplo, edad, que esté en el eje de las ordenadas, ¿verdad? Que es el eje de las Y. Y acá podemos tener personas que asisten, por ejemplo, a servicios de atención pública. Entonces, ahí, ¿qué nos está diciendo? Bueno, ¿quiénes asisten más a los centros de atención pública? ¿Los adultos mayores, los adultos normales, o los niños, o los jóvenes, los adolescentes? Sería un dato muy interesante, ¿verdad? De obtener. Y acá, recomendaciones para la elaboración de gráficas estadísticas, ¿verdad? Preparar y ordenar previamente la información, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de hacer, definir qué tipo de gráfica conviene para la presentación de datos.
Extremada limpieza en la presentación, definir el título del gráfico, ¿verdad? Tratando de que el mismo oriente al lector sobre el contenido, identificar la fecha, el lugar y cualquier otra variable, la representación debe incluir los aspectos técnicos, además de la logística y la estética. Es decir, hay una serie de recomendaciones que yo necesito que lean, pero que no son fuera de lo normal. Esto es bien importante, compañeros. Esto sí necesito que le pongamos mucha atención. Ahí se los estoy adjuntando, pero esto es lo que nos va a servir para nosotros interpretar la información, ¿sí? Y dice acá, para el análisis e interpretación existen muchos modelos, ¿verdad? El examen analítico es amplio y permite elaborar sus procesos sobre sí mismo. Entonces, acá habla de que el análisis implica descomponer el todo en sus partes, ¿verdad? A través de las capacidades del investigador. Eso ya lo vimos en el curso. ¿Se acuerdan de lo que era un análisis? Y el análisis dice una capacidad, ¿verdad? Una capacidad de descomponer el todo en partes para poder determinar relaciones, diferencias o similitudes, ¿verdad? Distinguir tendencias, secuencias o irregularidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con las gráficas. Entonces, primero las gráficas y luego la capacidad de analizar los resultados. Y para realizar el análisis hay varios métodos estadísticos. Según John Stuart Mill, el método de las concordancias, por ejemplo. Entonces aquí es, si entre una serie de múltiples observaciones, una serie de variables tiene tal comportamiento, ¿verdad? O ambas variables concuerdan con algo, ¿verdad? Una es independiente y la otra es dependiente. ¿O de qué depende, por ejemplo, que una mujer asista a un centro de atención pública o que un hombre asista a un centro de atención pública? ¿Verdad? Entonces, se trata, compañeros, de analizar las variables, de observar las variables y ver qué concordancias tienen, en qué concuerdan o en qué se diferencian, o cuál depende de la otra, ¿verdad? Dice el método de las diferencias. Si un fenómeno ocurre siempre que una determinada variable esté presente y no ocurre cuando dicha variable no lo está, ¿verdad? O sea, ¿qué nivel de incidencia tiene una variable sobre otra para que las cosas ocurran? Y esos son el tipo de cosas, compañeros, que nosotros tenemos que ir analizando con las gráficas. Entonces, para que no nos adelantemos, lo importante es, y esto lo vamos a ver cuando hagamos el informe, o cuando ya tengamos por lo menos las gráficas, porque sí hay que poner algún tipo de análisis en cada una de las gráficas. Pero lo importante es, primero, tenemos que elaborar estas gráficas con la información de nuestra base de datos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? ¿Elaborar las gráficas? Exactamente, que hagamos las gráficas, pero obviamente yo aquí voy a hacer podemos hacer un ejercicio acá. Incluir todas las variables, ¿verdad, compañeros? Aquí ya tenemos una variable. ¿Cuál es la variable? El sexo. El sexo. Acá es la edad. Aquí es grupo étnico. Aquí por dónde viven, ¿no? Acá ya vamos viendo quién es la persona que más asiste a un centro médico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver yo pensé que los abuelitos iban a ser los que más asistían, pero no. Normalmente son los niños, son los que más se enferman y están en edad de vacuna también. Imagínate, Esteban, qué interesante la información. O sea, yo nunca me imaginé eso, la verdad. A mí si me hubieran preguntado adivinando, yo hubiera dicho que los que más asistían a los centros médicos eran los abuelitos. Pero no, son los Y niños. por eso le ¿verdad? decía también que las mujeres, porque normalmente la mujer es la que lleva a los niños a sus vacunas, ¿verdad? A cuando están enfermos y todo eso. Porque normalmente el esposo está trabajando y cuesta más que le den permiso para esas cosas que a la mamá. Exacto.
Va, entonces, por ejemplo, aquí no estamos preguntando si va a un centro de atención pública o privado, pero acá podemos hacer esas relaciones de variables, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, vamos a sacar quiénes son los que más. Por ejemplo, los niños. Uno de los grandes descubrimientos es que quienes más asisten a los centros de atención médica son los niños. Ahora preguntemos a dónde asisten. Acá. Centros de salud, ICS y servicios de atención público. Fíjense que del total de niños que eran, ¿qué? 15, no. Sí, va. No, 20. Fíjense que de los 20, 12 asisten a centros de atención público. Hay que hacer una gráfica de eso, ¿verdad? O, por ejemplo, entonces lo importante, compañeros, es que vayamos haciendo las gráficas, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que más asisten? Bueno, yo quiero una gráfica que me exprese quiénes son los que más. Una tabla de un gráfico de barras, por ejemplo. Si son los abuelos, los amigos, las esposas. Pero fíjense que visualmente cuesta mucho definir aquí quiénes son los que más asisten. Pero ya con una tabla ya es distinto. Entonces, una gráfica para esto. Por ejemplo, alguna vez ha asistido a un centro asistencial. Por ejemplo, acá lo podríamos hacer sí y no, pero por sexo, por ejemplo. Entonces, aquí lograríamos saber si quienes asisten más, vamos a poner a todos los que sí, o de los que han asistido alguna vez a un centro asistencial público, si son más hombres o mujeres, miremos cuántos hombres son. Hombres son 35 y mujeres son 31. Fíjense que no. Los hombres son mayoría. Los que han asistido a un centro de atención, pero esos de los que han asistido en alguna oportunidad. Vamos a ver la pregunta por eso tenemos que conocer muy bien nuestra boleta, ¿va usted? Cuando se enferman, tenemos una pregunta de esas, ¿verdad? Cuando algún miembro del hogar o usted mismo se enferma, ¿a qué tipo de centro asistencial acude? Pongamos centro de salud. Adelante, es que no puedo verlos. Lick, perdone, yo solo tengo una confusión ahí. Tengo entendido que el género que preguntaba al inicio la encuesta era justamente de a quién estábamos nosotros entrevistando. Ajá. Considero que eso no quiere decir que sea la persona que asista, no sé si me explico, Sí. Tengo esa confusión ahí. Sí, yo te entiendo. Pero como dice, usted mismo se enferma, uno entendería de que si te enfermas, ¿a cuál vas? Puede ser que hayan errores en el planteamiento de las preguntas. Definitivamente por eso es de que nosotros nos comimos un paso. Y la verdad es que ese es lo malo de no tener mucho tiempo, pero en realidad lo que teníamos que hacer nosotros era probar primero el instrumento. ¿Se recuerdan que lo hablamos en una clase? Que primero lo que se debía hacer era un ejercicio de probar la boleta. Y precisamente ese tipo de cosas que ustedes detectaron, que para mí es correcto, aquí no se puede definir el sexo porque no estamos poniendo que es la persona, sino un miembro del hogar, pero vamos a suponer que se están refiriendo a ellos mismos, ¿verdad? Pero eso ya es una suposición, entonces digamos que es alguna limitación que tiene la boleta. ¿Sí? Entrado, Lick, Pero gracias. sí tienes razón. Pero el ejercicio también lo hicimos en un par de días, ustedes, pero aquí vamos a suponer que nos está diciendo
cuando él mismo se enferma, ¿sí? Pero sí sabemos que no necesariamente se refiere a él o ella. Entonces ahí puede ser por sexo. ¿Considera usted que hay escasez de recursos en el sistema de salud pública? También lo podemos poner por sexo, ¿verdad? ¿Cuántos hombres consideran que sí? ¿Cuántos hombres que no? ¿Cuántas mujeres consideran que sí? ¿Cuántos que no? Igual el tema de la escasez de recursos podríamos vincularlo con, ya sea con sexo, podría ser también, fíjense que qué interesante sería, pero eso es sujeto a la creatividad de cada uno de ustedes, ¿no? De las personas que han dicho, ya no tengo filtros, ¿no? De las personas que han dicho que si han asistido alguna vez a un centro de salud pública, ¿cuántos consideran que la escasez es de medicinas, o que la escasez es de médicos, o que la escasez es de infraestructura, ¿verdad? La podemos relacionar esas dos variables. ¿Alguien quiere hablar? No, no. Yo, Claudia. Me doy a entender, colegas. Entonces, ahora tenemos que, por ejemplo, si se encuentran laborando actualmente, o también podríamos hacerlo si es hombre, si es mujer, la persona entrevistada. Adelante, Claudia. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo, porque después ya no nos queda claro. Entonces el ejercicio va a ser, cuando nosotros vayamos a hacer la tabla, tiene que ser aplicando la media, la mediana y la moda, que fue lo que vimos en la clase anterior. No estamos sacando la media. Es que para mejor pregunto porque no sé, que después me quedé con la duda. Estamos sacando posiblemente porcentajes. Ajá. Pero no haremos mucha estadística descriptiva. O sea, por ejemplo, se ha visto obligado a recurrir a servicios médicos privados en el último año. Es un promedio, es una proporción. ¿Cuántos dicen que no y cuántos dicen que sí? Entonces, por ejemplo, si se ha visto obligado a ir a servicios médicos, fíjense que 60 personas dicen que sí. Entonces, aquí es una proporción sencilla. Si estamos diciendo que 74 personas es el 100% de la muestra, ¿qué porcentaje es? 60, ¿verdad? Entonces aquí lo que se hace es multiplicar 60 por 100, que ya se los enseñé también en una clase, dividido 74. Es decir, el 81%, 81.04% de las personas entrevistadas indican que han tenido la obligación de asistir a un centro privado de salud. Y de las personas que se han visto obligadas, podríamos analizar el impacto económico, por ejemplo. Veamos de los que dijeron que sí, por ejemplo, de los que dijeron que sí han insistido a un lugar médico, miremos cuánto más o menos ha sido lo que han gastado. Vamos a ver, podría ser entre 21 personas, dicen entre 100 y 500, 8 entre 1000 y 1500, 12 entre 500 y 1000. Entonces pareciera que entre 100 y 500 es el promedio de lo que se gasta una persona cuando tiene necesidad de ir a un centro de atención privado, ¿verdad? ¿Me voy a entender? Ahí vamos relacionando gráficos. Yo en realidad les debería decir qué tipo de gráficas hay que hacer, es decir, vamos a hacer una que relacione a la pregunta T con la pregunta U, pero realmente sería limitarles mucho la creatividad, que ustedes sean bastante críticos y creativos, como siempre se los he dicho,
y que ustedes mismos vayan analizando qué variables pueden relacionar para poder hacer el análisis de cada una de las gráficas que van a elaborar. ¿Sí? De acuerdo, Yo les voy a... ¿Ah? Perdón, es que me quiero preguntar. ¿Quiere Sí, no decir tengo entonces que vamos a presentar una gráfica por persona o varias gráficas por persona? Por grupos van a ser las gráficas de toda la boleta, de toda la base de datos. Ah, ok, ¿Sí? muy bien. Entonces, por grupos se tienen que poner de acuerdo qué gráfica va a realizar cada uno. ¿De acuerdo, compañeros? Yo les voy a enviar algunos ejemplos de cómo la facultad trabaja las gráficas y tablas, por lo menos en forma, para que ya ustedes tengan una idea más cercana a lo que se está buscando. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, colegas? Lick, yo tengo una duda con respecto al trabajo que se envió, con la primera parte, podríamos decir, ¿verdad? ¿Eso nos lo iban a mandar corregido para que nosotros lo arregláramos o El era plan de de cada quien ver cómo lo mejoraba y lo... el plan de investigación. Ajá, porque como en el Y plan de investigación tenemos que poner estas gráficas, ¿no? no, en el plan de investigación no. Ojo Ya que no, ya, ahorita solo va a ir la segunda parte, van a ser solo las gráficas. sí, el Ah, muy bien. documento solo van a ser las gráficas y el análisis. Ah, Parte del trabajo que tocaba en esta parte práctica es la base de datos, pero esa ya la tenemos. Incluso la boleta de encuesta, que al final pues yo la pulí con ayuda también de Alison, pero al final fueron preguntas que ustedes mismos elaboraron al momento de operacionalizar su hipótesis. Entonces, el resultado de la fase demostrativa del método científico es este documento con las gráficas y el análisis de las gráficas, que al final las gráficas salen de un ejercicio de campo, de un trabajo de campo, que fue el encuesta, la boleta de encuesta. ¿Sí? Lo normal hubiera sido que sí les mandara el plan de investigación corregido, pero de todas maneras ya no hay tiempo. Vamos corriendo demasiado y es como muy difícil seguir avanzando con los trabajos que faltan y haciendo correcciones de los anteriores. Realmente no es viable. Entonces, avancemos, compañeros. Yo les voy a enviar entonces la base de datos. A ver, tengo que enviarles 3 documentos. El documento de la clase, ¿verdad? Porque ahí están algunos tipos de gráficas y lo que hemos visto hasta el momento. Les tengo que enviar la base de datos ya depurada. Y tengo que enviarles un ejemplo de cómo, de las gráficas y de las tablas. Cada gráfica lleva una tabla, ¿sí? O sea, el ordenamiento de los datos de un mismo título, por ejemplo, si yo voy a poner personas que asisten a centros de atención público, clasificado entre hombres y mujeres, tiene que llevar su tabla y su gráfica, ¿sí? Y yo hago otra gráfica que me indique ingreso promedio de las personas encuestadas, por ejemplo, que es mi título de la gráfica, lleva la tabla y la gráfica, ¿sí? Y así sucesivamente. Como mínimo debiesen de ser por lo menos unas 20 gráficas, por lo menos, ¿verdad? Con toda la información que tenemos en la boleta. Entonces, entre los compañeros, júntense, analicen qué gráficas pueden realizar, repártanse el trabajo y ya cada uno hace su gráfica, su tabla y el análisis respectivo, ¿sí? No solo es de hacer la gráfica, ahí lo que hay que decir, bueno, la gráfica quiere decir que quienes más asisten a los centros de atención pública son los hombres, posiblemente porque, qué sé yo, voy a decir una burrada, son menos delicados, por ejemplo, para asistir y a la mujer se le tiende a llevar mejor a un centro de atención privado porque no sé, no sé, cualquier cosa. Pero es lo que ustedes tienen que ir analizando, ¿sí?
Y eso lo van a analizar, tengan la capacidad de elaborar las gráficas, ¿sí? Entonces, ahí lo que tiene que decir el documento es un compilado de gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3, o mejor dicho, gráfica y tabla 1, gráfica y tabla 2, 3 hasta la 20 por lo menos, pueden ser más, no los limito, con su respectivo análisis. Algunos ejemplos para que no se pierdan y el viernes. Pues, y el coordinador del grupo, ¿Perdón? o independiente del grupo o Sí, individuales. el Classroom, solo asegúrense de que colocar a todos los integrantes del grupo. Ok, gracias. ¿O cómo lo ves, Alison? ¿Te parece bien eso? Creo que eso es más cool. Sí, creo que es mejor de que lo suba al coordinador, ya que hay muchos que a veces no lo suben, entonces mejor ser el coordinador. Yo voy a estar habilitando la tarea más tardar mañana para que lo puedan tener ya ahí. Gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos el día miércoles. No sé si voy a poder dar clase. Voy para afuera del país. Si no trabajando en el documento, en el trabajo que hay que entregar para el viernes. Y sí, vamos para el siguiente tema, que ya es Muy prácticamente bien, la última unidad, que es el informe final. O sea, la fase expositiva del método científico. ¿Se dan cuenta cómo pasa de rápido el tiempo? Ya vamos llegando a lo último. Creo que nos quedan 2 o 3 periodos de clase. Si no estoy mal, solo 3 programadas. Sí, creo que solo 3. Entonces, y si no, lo que puedo hacer es grabar un video con la clase el miércoles para no atrasarme. Bueno, voy a ver cómo me las ingenio. Gracias, colegas. Entonces, pasen feliz tarde-noche. gracias, Liz. Feliz noche. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Disculpen, entonces, ¿cuántas gráficas hay que entregar por grupo? No dijo. Por lo que entendí, son como 4 gráficas, 4 o 5 parece.